Decía entonces, ¿para qué establecía un vecino exactamente esta servidumbre de manera voluntaria? Para que un predio llamado sirviente prestara a otro, según la teoría, llamado predominante o dominante, la ventaja permanente de un uso limitado. Como relaciones de uso, las servidumbres son derechos fundamentalmente solidarios e indivisibles, siendo, por supuesto, esta parte de indivisible lo que ocasiona que la servidumbre permanezca siempre en un aspecto íntegro, o sea, que sea integral, a pesar de que cualquier predio implicado se divida. Además, tampoco cabía la posibilidad de una adquisición o una extinción parcial de la servidumbre. Entonces, como tipo de concurrencia de derechos, que es la servidumbre o que era la servidumbre, esta produce o producía una limitación cierta, una limitación de la propiedad del predio denominado sirviente. Es el predio el que sufre el gravamen, pero el propietario en ningún momento quedaba personalmente obligado, solo era el predio. Es por esto que la servidumbre no puede consistir nunca en un hacer, sino más bien la servidumbre consiste en un padecer o en una limitación, aceptar lo que proviene del otro fundo. Aunque por parte del predio sirviente la servidumbre suponga una especie de tolerancia desde la perspectiva del dominante. Esta tolerancia, por supuesto, puede consistir hasta en una especie denominada inclusive como una intromisión de tipo lícito, porque es una institución que ya estaba prefigurada en parte de la normativa romana, en una intromisión lícita sobre el fundo que actuaba como sirviente. Esto se conoce como la servidumbre positiva. Y si nosotros analizamos qué se puede entender como servidumbre positiva, podríamos decir, para que se me entienda, que las servidumbres positivas imponían al dueño del predio, por supuesto, del predio sirviente, la obligación de hacer o dejar hacer alguna cosa. Como por ejemplo, y aquí hago permitir que tu vecino, insisto, realice la actividad de pastoreo en tu propiedad con sus animales. Es un claro ejemplo de servidumbre positiva. El permiso de la realización de una acción en propiedad ajena. Otro ejemplo, que de predio a predio un vecino le permita al otro plantar cierta cantidad de cultivo en su propiedad, en su predio, en su jardín. Eso es otro ejemplo de una servidumbre positiva. Ahora, si hablamos de una servidumbre negativa, ya describimos la positiva, podemos denominar o denomina la bibliografía la servidumbre negativa. A ver, creo que alguien... La servidumbre positiva decía que imponía la servidumbre positiva, imponía a el dueño de algún predio, del predio sirviente, del que se denominaba predio que se iba a servir de la servidumbre,
la obligación de hacer o dejar de hacer alguna actividad. ¿Se me escucha ahora en este momento? ¿Se me está escuchando? Sí, profe. Ok, entonces, gracias Jesús. Entonces, decía entonces que la servidumbre positiva imponía al dueño del predio sirviente la obligación de hacer o dejar hacer alguna cosa, y les colocaba un ejemplo para que se entendiera la parte de la servidumbre positiva: el permitir el paso del ganado de un predio a otro, el permitir que el ganado de un fundo vecino pastoreara en el vecino, en el predio vecino. Eso es un ejemplo claro de una servidumbre positiva. Permitir que un predio vecino, el vecino permita que otro siembre cualquier tipo de cultivo en su terreno. Eso es un ejemplo de servidumbre positiva. Pasemos entonces, o pasaba entonces, a lo que denomina la bibliografía como servidumbre negativa. Las servidumbres negativas prohíben o prohibían al dueño del predio sirviente algo que sería lícito de no existir una servidumbre. Es decir, cuando la servidumbre se denomina negativa, existía entonces una prohibición al dueño del predio, el predio sirviente, por supuesto, a hacer algo que, si no existiese la servidumbre, fuera algo lícito. Pero como existe la servidumbre, implantada la servidumbre, esa servidumbre le impide hacer ciertos actos que en situaciones normales fuesen lícitos. Por ejemplo, prohibirle al vecino que construya cualquier tipo de estructura enorme al lado de tu predio. Por razones, pueden existir razones múltiples. Porque puede bloquear la luz del sol de tu plantación, o puede impedir que el vecino construya una especie, algún tipo de construcción que supere el muro colindante de ambos predios, donde la otra construcción invada la intimidad del predio vecino. Eso es lo que se entiende como se entendía como servidumbre negativa. De manera tal que cuando el servicio prestado se puede evidentemente reconocer por un signo, como puede ser una ventana o un canal, la servidumbre entonces ya se iba a denominar aparente. Hemos descrito dos denominaciones: la servidumbre positiva, la servidumbre negativa. Ahora pasemos, cuando se podía distinguir o reconocer con algún signo o algún tipo de canal o ventana, la servidumbre, cuando se distinguía, se denominaba servidumbre aparente. ¿Y qué podemos entender de manera sencilla como servidumbres aparentes? Son simplemente aquellas que se manifiestan constantemente a través de signos externos visibles que revelan su uso y su beneficio. Ejemplo sencillo: un camino que cruza la propiedad de un vecino porque esa es la vía más idónea, más accesible y visible que se encuentra para unir un punto de otro, y es perfectamente visible. Ese es un ejemplo sencillo de la servidumbre que estamos describiendo. Mientras que en el caso opuesto, es decir, cuando se carece de ese signo visible
que hace ver que existe una servidumbre sobre algún predio cuando no existe ningún tipo de signo ni ventana. La servidumbre iba a recibir el nombre de no aparente. La primera, cuando existía un signo visible, se denominaba servidumbre aparente. Cuando no existía ningún tipo de signo o señal o ventana, se iba a denominar no aparente. Entonces, la no aparente no presentan indicios exteriores claros de su existencia. ¿Cuál ejemplo podemos poner de una servidumbre no aparente? Caso sencillo de que una propiedad durante muchísimo tiempo se haya utilizado una fuente de agua de tipo subterráneo que surta al fondo vecino. Es una servidumbre no aparente, pero que desde hace mucho tiempo existe una fuente subterránea de agua que permite la dotación de ese vital líquido al predio, el cual se está beneficiando de la servidumbre. Evidentemente, una fuente subterránea o un pozo de agua no está a la simple vista, pero ha estado en uso durante un cierto periodo de tiempo que lo hace constituir en una servidumbre no aparente. Estamos claros hasta aquí, mis estimados estudiantes. ¿Todavía se me está escuchando? Sí, profe. Ok, entonces continuamos. Decíamos entonces que al principio que las servidumbres personales son derechos reales constituidos sobre una cosa en beneficio de una persona determinada. Es decir, labrar o sembrar en una finca, ocupar el balcón o las ventanas de un vecino para visualizar algún tipo de festejo local, instalar anuncios luminosos en alguna fachada de un edificio, etc. Esas son más o menos las definiciones de la figura, de este tipo de figura. Entonces, entre las servidumbres prediales y personales, vamos a establecer o establece la bibliografía, cualquiera que ustedes puedan estudiar, entre las servidumbres prediales y personales, vamos a establecer unas diferencias sencillas, fáciles de recordar, a la hora de describirla en algún tipo de evaluación. La servidumbre personal va a ser establecida en beneficio lógico, como su nombre lo indica, su denominación lo indica. Si es personal, va a ser establecida en beneficio de una persona. Es temporal, ya que en principio se extingue ¿con qué? Con la muerte del titular. Y puede tener como objeto un bien mueble o un bien inmueble. En cambio, la servidumbre predial va a ser establecida para la utilidad de un fundo vecino. Ahí radica la diferencia clara y esencial. Y entonces no se distingue de la personal, porque esta sí es perpetua y solo tiene como objeto bienes inmuebles. Sencillo. Una vez establecida esta diferencia, podemos seguir desgranando nuestro tema y podemos hablar de los tipos de servidumbres. Las servidumbres prediales son o eran tipificadas sobre la base de su contenido específico. Aunque verdaderamente no existía ningún motivo que incite a pensar o que incitara a pensar que la jurisprudencia no pudiese reconocer más tipos de servidumbres de los que aparecen
estipulado en todas las obras casuísticas que nosotros podemos consultar, hay una serie establecida de estos tipos que muchísimos autores agruparon en dos distinciones: servidumbres rústicas, que en cualquier texto podemos encontrar, servidumbres rústicas y servidumbres urbanas, dependiendo de si se referían a poder pasar o traer agua por el fundo vecino, entre otras ventajas de marcado carácter agrícola, como ya sabemos que era la primigenia civilización romana, o deciversaban sobre comodidades de una edificación que se imponía al vecino. Estableciendo entonces estos tipos, tenemos dos tipos: servidumbre. Hablamos ya de los tipos. Recuerden que hablamos de las rústicas entonces y las urbanas. Vamos a destacar las principales servidumbres prediales rústicas. Vamos a hacer una pequeña descripción de la misma. Las más importantes servidumbres prediales rústicas son, por supuesto, la van a encontrar en cualquiera de sus bibliografías. Si ustedes consultan en algún libro que tengan a la mano o en el mismo internet, son generalmente las mismas. Las principales servidumbres rústicas son las de paso a pie o de caballo, se conocen como íter, la de paso de ganado, que eso es lo que se constituye como servidumbre, o la de caminos para carros, la vía, pues. También tienen relevancia la de conducción de agua por superficie, los famosos acueductos, la extracción de agua, lo que le hablaba de los pozos de agua subterránea, que según la interpretación jurisprudencial lleva aparejado el acceso al pozo o al manantial, y la de el poder de echar el agua al fondo vecino, la de agua servida, lo que se conocía como acueimisión, la de emisión de aguas servidas o cloaca. Esas son, repito, las principales o las más importantes servidumbres prediales rústicas que podemos destacar para conocimiento de nuestra materia. Las repito: las de paso a pie o de caballo, la de paso de ganado o las de camino para carros, las de la conducción de agua vía superficie. Hoy inclusive lo podemos ver en cantidad de ciudades de Europa, los acueductos aéreos que construyeron los romanos, la de extracción de agua en cuanto a los pozos o manantiales, y la de el poder de echar agua al fondo vecino, que no era más otra cosa que la de las llamadas cloacas. Viendo esta parte, vamos a desarrollar nuestro otro punto de nuestra clase, los caracteres de estas servidumbres prediales. Dentro de estos caracteres podemos mencionar, como si lo que queremos enumerar, insisto, en todas las bibliografías aparecen por igual. Si lo enumeramos, podemos decir como número 1, la utilidad. Tiene que tener un carácter de utilidad la servidumbre. Ya que si no prestara algún tipo de utilidad al fundo dominante, se constituirían solo en restricciones al fundo sirviente, lo que conformaría entonces una arbitrariedad contraria al interés público. Otra característica de las servidumbres prediales, que son inalienables, o la característica de la inalienabilidad.
en el sentido de que por ser inherente al fundo, por supuesto, no puede ni enajenarse ni separarse. Por eso es que es perpetua. La indivisibilidad, que no puede hacerse o no se puede ni extinguir por parte ni dividirse del fundo dominante o del fundo sirviente. Cada parte del dominante tendrá derecho a la servidumbre completa de cada parte del fundo del sirviente. Entonces, cada una de las partes debe soportarse por sí y todas por completo. Eso es la característica que emana de la indivisibilidad. Y la característica que ya he mencionado en varias oportunidades, la perpetuidad. Los fundos deben presentar estas condiciones de toda situación artificial que escapa del ámbito de la célula, que es perpetua. Y por supuesto, como una de las últimas características, tiene que ser posible. Una característica de posibilidad. El ejercicio de la servidumbre, por supuesto, para que sea denominada servidumbre, debe necesariamente ser posible. Por eso es que la característica de posibilidad es una de las últimas características. Por ello, debe ser posible la vecindad de los fundos, inclusive tienen que ser lógica, tiene que ser un fundo al lado de otro para que pueda existir algún tipo de servidumbre entre ellos. A grandes rasgos hemos descrito la institución que pretendíamos conocer el día de hoy como la servidumbre. ¿Qué nos faltaría conocer de nuestro tema? Los modos de adquisición de la servidumbre. Y dentro de los modos de adquisición, dentro de los más frecuentes de constituir una servidumbre, por supuesto, ya hemos visto esta forma de adquisición, la iuris cessione, la in iuris cessione o cualquiera de las vindicatio que configuraban las figuras en Roma, que iniciaba el propietario del futuro predio dominante contra el del futuro predio sirviente. También era habitual que fuese constituida mediante algún tipo de legado vindicatorio o por parte también de algún tipo de adjudicación de tipo judicial, de acuerdo a la necesidad imperante que los juristas o que la sociedad o que las necesidades que estuviesen planteadas en ese momento en la realidad social de Roma, si así lo consideraran, establecer algún tipo de servidumbre. Con respecto a las antiguas servidumbres de paso, de conducción de agua sobre fundos itálicos, es menester mencionar que éstas podían adquirirse mediante la conocida mancipación, pues tenían la consideración de la denominada res mancipi, al igual que los fundos entre los que se pudiesen establecer cualquier otro tipo de servidumbre. Entonces las servidumbres podían ser también adquiridas por la famosa usucapión, hasta que apareció, por supuesto, muchos años después, la denominada ley Scribonia, que suprimió la posibilidad de usucapir a servidores a la servidumbre, con la finalidad de evitar que se consolidaran debido a algún tipo de negligencia o por ausencia de alguno de los propietarios. Sin embargo, por supuesto, la usucapión se mantuvo en aquellos casos de recuperación de algún tipo de servidumbre extinguida ¿debido a qué? Debido a su desuso. Bien, recuérdense que en el procedimiento de adquisición por medio de la usucapión existía siempre el tiempo establecido
a través que era necesario que se cumpliera ese lapso de tiempo para adquirir la propiedad como tal. Mientras tanto, en los fondos provinciales, las servidumbres con frecuencia se constituían a través de convenios escritos acompañados de cualquier tipo de estipulación. Generalmente, inclusive, se podían conseguir estas estipulaciones con decisiones de tipo penal. De manera tal que la constitución de las servidumbres podían producirse de un modo directo o de un modo indirecto. Pero también era permisible la constitución de las mismas por medio de la reserva del mismo acto de la enajenación